los estudios de impacto ambiental. Igual que en otra materia, es decir, no doble estándar. Si nosotros en el derecho privado decimos que hay un principio de protección de la parte débil, en el derecho laboral también, en derechos humanos también, bueno, también hoy la naturaleza es un sujeto débil, y la Corte lo ha dicho en varios casos, ya en Brasil, por ejemplo, la Corte de Brasil lo ha dicho, pero nosotros en la Corte Argentina lo hemos traído en fallos importantes, como fue Majul, y también en materia de agua, ¿no? Porque trajimos aquí los principios de justicia hídrica, diciendo, bueno, indubio pro agua. Entonces, en caso de duda, hay que resolver jurídicamente en función, en favor de la parte débil. Fíjese lo que ocurre con los humedales, que fue el caso Majul. Nosotros tenemos la idea de que los humedales son lugares para construir casas y countries. Y no es así. Los humedales cumplen una función muy importante y estamos construyendo arriba de ellos. Y eso es un poco volver a lo que decía antes. Esa decisión a lo mejor no tiene una consecuencia rápida, pero en 10, 15, 20, 50 años, la reacción de la naturaleza se va a producir. Entonces nosotros dijimos en un caso, bueno, la Corte estableció que hay que hacer un estudio de impacto ambiental serio antes de construir sobre un humedal, y eso no se puede hacer así a la ligera. Esos debates dentro de la Corte son importantes, no todos pensamos igual, pero felizmente hubo una mayoría, y también a nivel internacional, hay mucho debate sobre esto. Indubio pro natura le suena muy raro, sobre todo, por ejemplo, ahora estuvimos en esta reunión que se hizo en febrero en Hawái. Sí. Bueno, ahí estaba la Conferencia Nacional de Jueces de Estados Unidos, que son los jueces de todas las cortes de estados. Bueno, hay algunos que son, por ejemplo, California, pareció muy interesante la presidenta de la Corte de California o la de Nueva York, pero hay otros que les parece una rareza, ¿no? Entonces, hay culturas jurídicas y también hay intereses. Estos son debates fuertes que se están dando en el mundo de hoy. Pero yo creo que son instrumentos muy importantes. En la Argentina hoy es muy importante la actividad de los ambientalistas en todo el país, que no quiere decir que no haya crecimiento económico, quiere decir que el crecimiento económico sea sustentable. Entonces, estos principios como indubio pro natura o no retroceso son muy importantes en todos los ámbitos. Hoy tenemos felizmente también una red internacional muy grande. Una idea que vos trabajaste. Estamos muy conectados. Dale, seguí. No, escucho. No, que una idea relacionada con lo que venías hablando, que vos trabajaste mucho, es esta idea del paradigma ambiental. Y viste que por ahí parece algo muy abstracto y demás. Y yo recuerdo que en la causa del río Atuel, de Mendoza y La Pampa, ahí la Corte dice, bueno, el paradigma hoy es ecocéntrico, no se regula el agua en tanto en cuanto tiene una utilidad para las personas, sino que se regulan los bienes de la naturaleza en sí, digamos. Entonces hay un paradigma ecocéntrico y sistémico, ¿no? Eso para mostrar que son instrumentos que sirven para resolver casos, porque ese caso, si no hubiese habido un cambio de paradigma, se había resuelto como se resolvió en la década del 80, ¿no? ¿Querés comentar un poco ese caso? Recuerdo que lo comentaste un 1 de diciembre cuando nosotros hicimos el congreso en la UBA, que salió ese mismo día o algo así, creo. Sí, fue a fin de año y después tuvimos el Congreso Mundial de Agua en Brasil, donde este caso fue muy comentado. Y hoy es uno de los casos, la Corte Argentina tiene muchos casos que son comentados a nivel internacional.
muy importantes, y este es uno. Porque el agua hoy es un gran tema en todo el mundo, ¿no? Y creo que tiene que ver también cuando hablamos de esto de la salud, ¿no? La salud humana y la salud ambiental. Entonces, el agua siempre fue usada para los fines humanos y para la salud pública o para la salud individual o por razones urbanísticas. Es decir, siempre lo que se protegió son los bienes jurídicos humanos. Pero hoy en día el agua es un recurso escaso en todo el mundo. En este congreso, que había muchísima gente de todo el mundo, contaban la experiencia de ciudades como Ciudad del Cabo, por ejemplo, donde hay regulaciones cada vez más estrictas sobre el agua. Entonces uno no se puede bañar como quiere. Pensemos lo que va a pasar, porque cuando dicen no sabemos lo que va a pasar, si lo que hay es escasez, nosotros vamos a tener regulaciones donde se va a pagar muy caro el agua o donde nos van a decir usted se puede bañar o no se puede bañar más de una vez a la semana porque no hay agua, y porque no podemos tener piletas en todas las casas. Todos esos temas van a influir muy directamente sobre la vida de las personas en pocos años y ya hay países que lo están sufriendo. Entonces, el cambio de paradigma es que ver el sistema, eso es el cambio de paradigma, ¿no? Entonces, en ese caso, que se había resuelto como un conflicto entre dos provincias por un conflicto de territorio, nosotros lo que dijimos es, no, hay que verlo, primero no es un problema que se termine con las dos provincias, sino que afecta a los ciudadanos, afecta también al Estado Nacional, afecta al país. Entonces lo que hay que hacer es una visión ecocéntrica, ¿no? Es decir, regular, que eso ya también lo planteamos en el caso del Riachuelo, es decir, no se puede regular o solucionar un problema pensando en las divisiones territoriales o políticas o judiciales, sino en la cuenca. El concepto es la cuenca y todo el sistema de la cuenca. Esto hay que entenderlo porque ojalá en la gobernabilidad se entendiera, ¿no? Es decir, uno tiene que prestar atención al sistema de la cuenca porque ahí es no solo el agua, sino todo lo que hay alrededor del agua, ¿no? En el mundo natural. Entonces, este fallo insistió mucho en ese cambio de paradigma, que se aplica también a todas las otras cuestiones, que no es nuevo, lo tenían los pueblos originarios, pero que hoy vuelve a tener una reconsideración en la medida en que la naturaleza se ha vuelto escasa, ¿no? En todo. Entonces hay que repensar esto del sistema y regularlo en función de lo que es el sistema en todas sus partes y no solo el interés humano. Entonces en el derecho esto también se ve, porque nosotros no vemos al ambiente como una área específica, una nueva especialidad, sino que todo el derecho tiene una perspectiva holística o sistémica. Se ve en la economía, donde decimos que también no es que hay que cambiar una cosa, no, es toda una reconsideración de la economía sustentable. Se ve también en la sociedad, ya lo estamos viendo hoy, cuando se nos dice, miren, ustedes no pueden hacer esto y esto y esto porque tiene consecuencias para los demás. Estamos cambiando ya a un sistema donde la acción humana es regulada en función de un sistema. No podemos hacer lo que queremos, cada vez menos. Tenemos que pensar en que los derechos individuales se articulan con lo social, que es algo que pusimos en el Código Civil y Comercial. Sí, eso te iba a decir. Si querés, charlamos unos minutos de lo del código, pasamos al último de los temas. Previo a eso, te digo que me están llegando muchísimos mensajes con saludos para vos. Bueno, estaba viendo Juan Carr de Red Solidaria, jueces de Mendoza me están escribiendo, de Tucumán, bueno, de todas las provincias. Así que, bueno, todos te mandan saludos.
Otros tantos están mandando preguntas también y muchas las contestamos. Yo les digo que no lo abro acá porque somos como 500 y se cortaría mucho, es imposible abrir las preguntas. Pero yo las estoy leyendo y medio como que las estamos charlando. Me gustaría bueno, charlar un poco porque hay gente que no es solo ambientalista, algunos temas del Código Civil y Comercial que se cumplen 5 años como el último tema para charlar. Puede ser que en unos 10-15 minutos esto se corte, pero podemos volver y hacemos un cierre, igual que antes. Te digo por si estás hablando y se te corta. Pero antes de los temas no ambientales, uno que es central para los ambientalistas es el que mencionaste recién, los artículos 14 y 240, que, bueno, han producido una revolución en el derecho en general y en el derecho ambiental en particular, porque esta idea de la armonización ha sido una cosa que los ambientalistas han recibido muchísimo, y se ha hablado de la función ambiental y de todos esos temas. La Corte, incluso en el caso Barrick, cuando ratifica la constitucionalidad de la ley de glaciares, citó ese artículo 240. Yo, más allá de que explique en 2 palabras, porque hay mucha gente que no tiene por qué conocerlo, me gustaría también algo un poco de la trastienda. ¿Cómo quedó ese artículo en el anteproyecto año 2012? ¿Te acordás más o menos qué se discutió? ¿Cómo quedó? Bueno, la cuestión es que cuando hicimos el proyecto, llegó un momento que nosotros tomamos en cuenta todos los proyectos anteriores, porque hay que dar previsibilidad, ¿no? Y no se podía sino tomar los proyectos anteriores. Pero en un momento yo digo, bueno, también tenemos que hacer lo que pensamos y lo que hemos trabajado durante años. Y cuando llegó la regulación de los bienes, habíamos escrito lo que decían todos los proyectos anteriores. Y yo recuerdo que con Federico de Lorenzo, que me decía, ¿y por qué esto es muy clásico? Entonces, es clásico en el sentido de que lo que decía era lo que decían los proyectos anteriores. Entonces yo dije, bueno, mira, yo voy a poner lo que yo creo que hay que poner, porque después vemos qué pasa, si lo aprueban o no. Entonces, me acuerdo que en un viaje de estos de ida y vuelta a Rafaela, yo escribí toda esa parte. Buenísimo. Que era los bienes, básicamente algo que trabajamos mucho con Antonio, ¿no? De esta función ambiental de los derechos. Entonces, hicimos el aro 240, que todo también fue muy arriesgado, ¿no? Porque podrían habernos dicho que no, porque es la primera vez que se escribía algo así y no hay antecedentes. El único antecedente que tenemos es esta charla con Antonio. Eso es muy latinoamericano, porque vos en la regulación de contratos del código tenés todo. Sí, pero hoy lo... Y hoy ha sido muy reconocido eso en el mundo. Sí. Se hicieron congresos, me acuerdo, Aida Kemermacher contaba que iba a hablar a China del Código Civil. Vos has hablado en Italia, en España. Sí, bueno, en China también están en proceso de traducción, hay mucho interés, sí. En Europa ha sido muy bien comentado, pero en realidad dijimos, bueno, hay que hacer lo que hemos trabajado tantos años y pongamos ideas innovadoras. Entonces hicimos este artículo 14, o sea, todo el título introductorio es un cambio muy grande, ¿no? Que también uno va escribiendo y ahí sí que no había nada de antecedente, nada. Lo inventamos en el momento, se lo mandé a Federico ahí, y bueno, fue aprobado ahí en el grupo chico y nos escribíamos mail todo el tiempo, trabajábamos a distancia, ¿no? Porque yo trabajaba en el auto, mientras viajaba escribía en la computadora, le mandaba a Ida a Elena y a Federico y así, y bueno, quedó y me lo aceptaron, ese artículo 14 que... lo que tratamos ahí es de tomar la figura del abuso del derecho, que se conocía, para que no sea tan extraño,
y darla en función de los bienes ambientales o bienes de incidencia colectiva. Entonces decimos, bueno, es el abuso del derecho individual respecto de los bienes de incidencia colectiva, que es un estándar importantísimo que hoy, a 5 años, se ve con mucha más claridad que en ese momento. Porque lo que está pasando hoy en la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí dice, los derechos individuales pueden ser ejercidos siempre que sean más o menos compatibles con la sociedad. Sí, sí. Bueno, ahí estamos en esa discusión. Es mucho más claro hoy que hace 5 años, no, 6 o 7 años cuando lo escribimos. Sí. Y lo mismo pasa con el artículo referido a los bienes, ¿no? Decimos, bueno, en el Código Civil del siglo XIX se decía, se puede usar y abusar de los bienes que son de propiedad de cada persona. Después, en el año 68, en la reforma del año 68, se dijo usar, no abusar. Y nosotros lo que pusimos ahora es usar, pero siempre y cuando sea compatible con la protección de todos los bienes que ahí se menciona, ¿no? La agua, la flora, la fauna, es decir, la función ambiental de los bienes. Y ese es un cambio extraordinario que hoy también se usa mucho más que en ese momento, ¿no? Y se usa mucho también en los fallos judiciales. Sí. Así que es un gran cambio. Los cambios se ven con el tiempo, ¿no? Y creo que ha sido un acierto. Y la verdad que nos jugamos ahí porque nadie entendía de qué se trataba. Cuando lo mandamos era una cosa nueva en la doctrina, además con bastante miedo porque uno lo redacta y bueno, hay que ver qué pasa con esto. Por eso, y pasó. Porque después como cada palabra tiene... Sí, lo mismo pasó con otros textos, por ejemplo en materia de contratos de larga duración, que no hay ningún artículo en el mundo sobre eso.